tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Democracia Hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Este es el segundo capítulo de esta serie a la que Idea Internacional nos invita a tener un espacio de conversación, de debate sobre temas que tengan que ver con la reforma política, con la reforma electoral en nuestro país. Justo la semana pasada hicimos un programa dedicado a paridad y alternancia, el mismo día en que el Congreso de la República aprobaba esa trascendental reforma. Hoy vamos a hablar de los impedimentos para ser candidatos, siempre en el marco de esta reforma. ¿Debemos impedir que algunas personas sean candidatos, sean propuestos por los partidos políticos para ocupar cargos de elección popular? Yo no voy a responder a esto. Lo harán nuestros invitados. Quiero presentarlos inmediatamente. Ellos nos van a ayudar un poco a entender la importancia de este debate. Milagros Campos está con nosotros. A Milagros la queremos, la seguimos, la leemos mucho además. Abogada, politóloga, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Hay que recordar que integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, muy importante. Fue miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Bueno, y ha sido parte de la comisión técnica encargada del programa de modernización del Congreso. Milagros, hay mucho más que decir que sí, pero decir de ti, pero se me va el tiempo. No. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muy contenta de poder reunirme contigo y con Luis por este medio, que es al que nos estamos acostumbrando, y comenzar de temas que me parece que son fundamentales para mejorar la democracia en nuestro país. Muchas gracias, Milagros, por estar con nosotros. En la otra ventana, bueno, Luis Egusquiza, abogado y politólogo. Es además oficial del programa de Idea Internacional. Ha sido coordinador de Reforma Política en Transparencia, ni más ni menos. Ha sido parte en el Jurado Nacional de Elecciones como especialista en partidos políticos. Esto en la Dirección Nacional de Educación e Información. Bueno, y formó parte también del equipo técnico de la Coordinación de Reforma Electoral de dicha institución. Lucho, bienvenido al programa, bienvenido a Democracia Hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Aquí esperando poder comentar sobre la reforma, sobre lo que se viene y las cosas que están pendientes también. Perfecto. Vamos entonces al grano. Milagros, ¿por qué alguien no debería ser candidato a un puesto de elección popular? Mira, ese es un tema súper interesante de mirar, porque hay dos temas que me parecen que son colaterales. El primero es que la gente cree que hay muy pocos requisitos para acceder a cargos de elección popular. Entonces dicen, bueno, cuando una persona va a postular a un trabajo, se le exigen muchos más requisitos que para ser, por ejemplo, congresista. Y la respuesta es, bueno, es que el principio democrático exige que quienes votan también puedan ser elegidos. Pero además, porque lo que hemos visto es que la mayor cantidad de requisitos no afecta en nada a la calidad de la representación política. Creo que el punto va más en la línea, uno, de carrera política, y dos, de no llevar pues una carga, por ejemplo, de un proceso penal ya abierto con una sentencia en primera instancia que pudiera terminar generando problemas, si es que es elegido, Claro, para el partido y para la institución, porque el problema personal se convierte en un problema de la institución en el momento que se es elegido. Ese es un punto que yo creo que es sumamente importante, ¿no? Nosotros evaluamos si es que podía ser para las personas investigadas, pero eso sería realmente lesivo para los derechos fundamentales, concretamente para el derecho de ser elegido. Pero ya cuando alguien tiene una carga de un proceso penal, aun cuando el proceso no esté concluido, la idea es decirle, mira, dedícate a fundamentar tu defensa y no cargues este proceso a la propia democracia, porque al final lo que buscas es candidatos idóneos. Lucho, no poner un impedimento como este no es un arma de venganza política, es decir, mi enemigo político me llena de procesos judiciales, en alguno terminaré siendo culpable en primera instancia
y de esa manera me bloquea? Yo creo que este tipo de mecanismos se proponen en un esquema en un contexto como el peruano, porque hay una crisis de partidos. Hay unos partidos que ya no pueden filtrar ni pueden ofrecer una trayectoria de sus candidatos. Hay una cosa muy grave que ha pasado con nuestros partidos en los últimos años, y es como un filtro que tiene unos agujeros muy grandes. Todas las candidaturas de cualquier naturaleza ingresan. En el peor de los escenarios, pensando en un partido, digamos, el peor partido posible en el Perú, inclusive hasta se dice que las candidaturas son parte de un comercio, de un mercado subrepticio, digamos, de candidaturas. Entonces, en ese esquema de cosas, con esa crisis, la política es algo tan delicado y tan importante para la democracia que solo dejarla a los partidos políticos y a los políticos. Y yo creo que sí es importante, teniendo en cuenta el contexto peruano, establecer algunos límites que eleven un poco la valla. Mira, solamente se está discutiendo evitar que personas que podrían estar vinculadas con delitos graves, que implican inclusive prisión efectiva, lleguen a la política. Es decir, porque luego las consecuencias que se pagan cuando son autoridades son altísimas para la credibilidad que la gente tiene en la política. Somos el país en el que los partidos políticos son considerados las instituciones más corruptas, y en donde el apoyo a la democracia ha descendido dramáticamente a partir de los hechos de corrupción. Entonces, hay que hacer algo. Milagros, en tu línea de pensamiento, si cautelamos la posibilidad de una sentencia condenatoria de culpabilidad para esa persona que ya está en el terreno político, ya ha entrado por elección popular a un cargo, podemos también ubicarnos en el otro extremo. ¿Y qué pasa si es inocente? Y estamos de alguna manera afectando la presunción de inocencia. A ver, dos temas importantes ahí. El primero es que la presunción de inocencia, como la pluralidad de instancias, son derechos constitucionales, pero que están en el ámbito procesal, en el ámbito del derecho penal procesal, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, aun cuando fuera así, los derechos no son absolutos. Permiten algún nivel de restricción, de limitación, siempre y cuando haya algún otro derecho por el cual estoy limitando y cumpla con un criterio de proporcionalidad. En ese sentido, pues, no tratándose de derechos fundamentales sustantivos, sino más bien procesales, la idea es que tenemos otro bien detrás, que es la administración pública, que es la democracia, que es justamente la idoneidad de candidatos. Un test de proporcionalidad que ya se había hecho porque, si recordamos, también se aprobó la limitación, incluso para cuando ya se hubiere cumplido la sentencia, para personas que hubiesen delinquido por terrorismo, corrupción, violación de menores y narcotráfico, ¿no? Entonces, digamos, acá lo que se está buscando, nuevamente insisto, es salvaguardar el sistema democrático y con ello también fortalecer los partidos, ¿no? Porque los propios partidos van a encontrar una regla que va a hacer que busquen entre sus cuadros a las personas más idóneas. Y no se trata tampoco de una sanción, sino es una prevención, porque esa persona, en el momento en que termine su proceso, podrá ejercer su derecho político en el futuro, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Lucho, en este momento, esta propuesta que regula el impedimento para postular, ¿en qué instancia se encuentra? Entiendo que ha sido aprobado en una primera instancia. Sí, ahí hay una discusión, porque la Constitución señala que, como es una modificación constitucional, la Constitución señala que tiene que ser aprobada en 2 legislaturas ordinarias consecutivas, y ha sido aprobada por una legislatura de un Congreso que se cerró. Entonces la discusión es ahí, empezamos de cero, y ya hay proyectos que se han presentado. 2 congresistas, me parece, lo que acabo de revisar, han presentado iniciativas para volver a discutirlo, lo que implica que tendríamos que aprobar en esta legislatura la modificación y hasta septiembre, en la siguiente legislatura, hacer la segunda votación para que este requisito pueda ser aplicado en la elección del 21. No sé si Milagros tiene una perspectiva similar. Sí, un tema muy puntual, ¿no? Hay reformas que son importantes, pero que no necesariamente son urgentes, ¿no?
yo creería que esta encaja dentro de aquello que es importante y urgente, porque la idea es que pueda ser utilizada para el proceso del próximo año, incluyendo los procesos de democracia interna, porque la idea es que alguien que se encuentra en una situación como esta no participe en la elección interna de manera tal de que queden las reglas claras para todos desde el comienzo, ¿no? Hay un tema que me parecía interesante mencionar y Adelante. es que cuando miramos a nivel comparado, por ejemplo, no solamente algunas sentencias de la Corte Interamericana y el propio Tribunal Constitucional sobre esto, sino que encontramos que países de los más diversos, por ejemplo en la región, en el caso de México, Argentina, Uruguay, o en Europa, España o Inglaterra, tienen medidas restrictivas similares a las nuestras, ¿no? Y como decía Lucho, pues acá de lo que se trata es de restablecer la confianza de los ciudadanos en sus representantes, ¿no? Y no ver, bueno, pues que haya una sombra que al final termina pues cayendo sobre toda la institución, y eso es lo que no queremos, y menos aún sobre los partidos políticos que son el centro de la democracia, ¿no? ¿Qué duda cabe, Milagros? Ahora, escuchándolos hablar, me da la sensación que ambos apuestan por esta norma, o alguno tiene algún resquemor, Lucho. No, yo creo que esta norma que se propuso desde el Ejecutivo, haciendo, digamos, eco de las propuestas de la Comisión de Alto Nivel, es muy necesaria. Es muy necesaria atendiendo al contexto peruano. Quizás en otra realidad los partidos tienen mecanismos internos que permiten hacer filtros institucionales, pero lo que tenemos ahora es que tenemos al menos 21 o 22 organizaciones políticas que pueden presentar candidaturas. Tenemos 2.300 candidaturas a nivel nacional en la última elección, o algo aproximadamente similar. Y la posibilidad es, mira, yo te cuento los últimos números. En la última elección, en la del 2020, la de este año, ha habido 235 candidaturas que se han presentado que tenían sentencias. Epa. Esto supera, es casi el doble de las candidaturas con sentencias que se presentaron en la elección del 2016. Entonces, no estamos viendo que el escenario haya cambiado ni haya mejorado. Más bien, probablemente por los tiempos de la elección reciente, estos efectos, falta de filtro ha empeorado. Entonces, como decía Milagros, es un tema al que debemos apostar para proteger la democracia. La democracia se ve muy afectada y sus índices de aprobación y de aceptación van descendiendo, con lo que el escenario para la aparición de propuestas autoritarias se facilita. Y nosotros desde Idea Internacional apostamos por la democracia, y en ese sentido va también nuestra recomendación respecto a este asunto, ¿no? Milagros. Para mí no es un tema de moda, ¿no? No es un tema de, bueno, como se hace en otros lados, deberíamos hacerlo, sino pensar cuál es nuestra realidad. Y ahí es el punto de inicio de la Comisión de Reforma Política. Lo que hicimos fue pensar cuáles son los principales problemas de nuestro sistema político. Y uno de esos problemas era el problema de la corrupción, la percepción y realidad, además, de problemas de corrupción y de baja rendición de cuentas. Entonces, uno de los ejes de la propuesta, donde está esta medida, contempló medidas de integridad y de lucha contra la corrupción. Creo que mirado desde ese punto de vista, en realidad lo que tenemos que hacer, y cada vez que se legisla sobre un tema, es encontrar si es que hay un problema. Y Lucho está actualizando la data con temas que me parecen sumamente relevantes, ¿no? Si miramos un poco esto, en realidad los pedidos de levantamiento de inmunidad o los problemas que puedan generarse en el futuro se reducen, porque lo que estamos buscando es idoneidad de la representación política. Ahora, ¿habría que mantener esta norma permanente en el tiempo, o pensarían ustedes que si conseguimos este fortalecimiento real de los partidos, esos partidos serios que se tomen, digamos, la política de verdad en un sentido, digamos, además muy nacionalista, muy de pertenencia y de entrega y de servicio público? Eso quiero decir, esta norma podría ir
cediendo en el tiempo, podría desaparecer? Yo creo que el derecho, las normas se adaptan deben adaptarse a las realidades y responder a problemas existentes, ¿no? Entonces, en la medida de que suceda eso, nuestras normas se pueden ir flexibilizando. Como decía Milagros, tenemos un sistema que ha sustituido los filtros, digamos, naturales, institucionales de los partidos por filtros que hacen los organismos electorales. Los organismos electorales se demoran en revisar la hoja de vida, porque esa hoja de vida debería ser revisada cuando la persona se une al partido y asume una carrera política, asume una trayectoria política. Pero, sin embargo, nuestro escenario actual nos dice que las trayectorias son cosas que no son tan reales en los partidos, salvo excepciones, por supuesto, y que más bien se van absorbiendo algunos liderazgos, se van incorporando personas sin saber qué hay detrás de ellas. Y presentándoselas a la gente para que vote, sin que la gente sepa bien quiénes son, qué confianza se puede generar en un país en donde la confianza entre personas y en las instituciones es bajísimo, uno de los más bajos de la región. Entonces yo coincido contigo en que en otras circunstancias estas cosas se pueden flexibilizar y como señalaba Milagros, hay que pensar en ponderar. Ponderar es poner en una balanza los intereses actuales, la problemática actual y ver qué es lo más conveniente para la sociedad en este momento. Y me parece que en este momento salvaguardar la democracia es un interés principal. Milagros, y cuando han discutido esto en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, ¿había consenso o había disenso? No, mira, hubo un debate muy intenso en distintas materias sobre los problemas y lo que se plantearon como soluciones se dieron por consenso. A ver, creo que el mandato que recibimos era para hacer normas, y no hacer normas por las puras, ¿no? La primera regla para hacer una norma es que tienes que encontrar que existe un problema, claro, y que el problema puede encontrar una solución a través de una norma legal. Pero además que esa norma tiene que generar los incentivos adecuados, porque si tú generas, por ejemplo, pues incentivos perversos, como por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Si una persona accede a un cargo público, pero ya trae problemas judiciales, sabe que con el cargo público es posible que pueda tener una cierta protección, ¿verdad?, y que pueda retardar, entorpecer o incluso lograr plazos de prescripción y con ello impunidad. Y para la otra parte se le deniega el acceso a la justicia, ¿no? Porque si es que estamos hablando de que hay dos partes, pues si alguien no responde a la justicia, hay otra parte que no está teniendo acceso a ella. En ese sentido, lo que tenemos que mirar es siempre que legislamos, primero, ubicar que hay un problema. ¿Existe el problema? Sí existe. ¿La solución es normativa? Sí, la normativa puede generar incentivos adecuados para hacerlo. Entonces hay que invocar ahora a nuestra representación nacional para que vea este problema y que considere esto como una votación importante, porque con la ampliación de legislatura que el presidente del Congreso ha anunciado el día de ayer y que se ha publicado hoy, pues claramente tenemos que hasta el 5 de julio se puede votar en primera votación. Recordemos que, como decía Lucho, una reforma constitucional, y esa es una limitación de derechos fundamentales, por lo tanto, tiene que ser por reforma constitucional. De acuerdo. Debe votarse en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. De acuerdo. Milagros, yo te planteo un tema que me parece que es importante y que viene también de la propuesta de la comisión. La comisión planteó que eran todos los delitos dolosos. Y yo te preguntaría si es posible hacer una lista de delitos graves, o sea, que no sean todos los delitos dolosos, porque estamos hablando de restricciones, una restricción bien importante a este derecho fundamental, ¿no? ¿Podría ser una fórmula de consenso? ¿Se podría encontrar la forma de que algo así también se apruebe? El Congreso pasado se detuvo a debatir este tema y más bien nosotros habíamos puesto una pena privativa de libertad de mayor a 4 años, porque eso lo que señalaba es que el delito era grave, tanto que se había previsto
pena de cárcel. Ellos dijeron no porque podrían haber delitos menos graves, pero que sean igualmente trascendentes para manchar pues una trayectoria, en fin. Yo creo que ese es un tema debatible, sin duda. El tema es que creería yo que cuando tienes pena de cárcel estamos hablando de delitos graves. Se habla de delito doloso porque, por supuesto, pues un homicidio por negligencia o una situación por el estilo no debería de estar considerado, ¿no? Pero problemas de delito de ausencia de asistencia familiar, por ejemplo, podría estar incluido, que duda cabe, ¿no? Quien no cumple con su familia difícilmente va a cumplir con el país. Milagros, Lucho, como siempre, las buenas conversaciones se pasan volando y el tiempo se nos ha terminado. Quiero darles a cada uno 30 segundos para redondear alguna idea y dejar quizás algo para seguir pensando este tema. Lucho. Solamente, digamos, decirle a los ciudadanos que estemos atentos porque el Congreso tiene que debatir esto. Tiene que hacerlo rápido porque, como hemos conversado, necesitamos se necesitan que 2 legislaturas lo aprueben. Entonces, estamos ya llegando al final de esta y nos quedan pocas sesiones, pocos días para que esto se ponga en debate en la Comisión de Constitución. Y entonces creo que una reforma urgente y responsable sería que esto se empiece a debatir y podamos tener una aprobación y aplicar esta norma para el 2021. Bueno, Lucho, muchísimas gracias. Milagros. Sí, yo creo que lo que tenemos que considerar es que cuando hablamos de reforma política estamos hablando de nuestra democracia. Y qué duda cabe que en momentos en los cuales la pandemia en el mundo entero está poniendo en jaque algunos valores democráticos, es un momento fundamental para pensar en nuestra democracia y pensar en la idoneidad de las candidaturas. Creo que en esto, pues, qué duda cabe que son los congresistas quienes tienen en sus manos la decisión política. Poner esto sobre la mesa me parece que es una contribución del sector académico, de la opinión pública, para decirles, miren, aquí hay un problema y creo que está en sus manos solucionarlo para el bienestar de todos. Milagros, Lucho, Milagros, qué rico ha sido conversar con ustedes un ratito en esta tarde friolenta. Les mando un abrazo muy grande y gracias por haber sido parte Gracias, de Carlos, hoy. gracias, Lucho. Gracias a todos. Un abrazo. Esto le ponemos punto final a la edición de hoy de Democracia Hoy. Gracias por acompañarnos y la próxima semana nos reencontramos. Muy buenas tardes.